Vamos a continuar con nuestro estudio de los profetas y de la profecía. Y qué bueno que hay estos medios de que queda grabada los estudios, las predicaciones, las meditaciones, para que si usted no ha estado en los estudios previos pueda ir a buscar para ponerse al tanto acerca de esta serie que hemos estado considerando. Este es el tercer tema que vamos a ver en esta serie, y hoy vamos a ver acerca de la profecía como una confirmación de la autoridad divina, de la autoridad de nuestro Dios. Acerca del mensaje de la profecía bíblica, podemos decir que era para proclamar un mensaje de parte de Dios para el pueblo o una persona en particular, entre otras cosas. A veces esta proclama estaba relacionada con un llamado a apartarse del pecado. Otras veces era para advertir también acerca de un juicio de parte de Dios. A veces también era para dar una dirección en particular, algo muy específico que el Señor quería que hiciera alguien o el pueblo, su pueblo. También para revelar la voluntad de Dios sobre un aspecto muy específico. Otras veces era para infundir fe y esperanza en el Dios vivo en momentos de crisis. Así es que este era un aspecto de la profecía, era una proclamación de un mensaje de parte de Dios. Pero también la profecía bíblica era para anunciar el porvenir o el futuro. Es decir, era un mensaje predictivo. A veces la gente está preocupada por el futuro, y a veces la gente, como ya vimos en alguna otra meditación, pues acude a fuentes fuera de Dios para tratar de conocer el futuro. Recurren a los horóscopos, recurren a adivinos, a encantadores, pero pues desde tiempos añejos. Entonces, sin embargo, poca gente quiere acercarse al Dios vivo, al Dios verdadero, al Dios de las Escrituras, que Él puede decirnos pues cuál es nuestro, no solamente hablarnos de nuestro pasado, de nuestro presente, pero también hablarnos de nuestro futuro. Y al respecto vamos a meditar ahí en Isaías 46, 9 al 10, lo siguiente. Dice la Escritura, el Señor a través de su siervo Isaías en el capítulo 46, versículo 9 al 10. Dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios. Aquí el Señor está declarando estas verdades. Y no hay otro Dios. Nada hay semejante a mí. No hay nadie que se pueda comparar con nuestro Dios, como vamos a ir viendo a través de estos estudios. Dice el versículo 10, que anuncio lo por venir desde el principio. El Señor porque Él es eterno, porque Él es soberano, porque Él es omnisciente, anuncia las cosas que están por venir. Desde el principio y desde la antigüedad, dice lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Es tremenda esta declaración de parte de nuestro Dios. Nos habla de un Dios que es autoexistente. Él no depende de nadie. Él no tiene principio ni fin de días. Él es eterno, siempre ha estado ahí presente, y Él es, como dice esta Escritura, soberano. Así es que cuando nosotros miramos estas Escrituras y aprendemos a conocer a nuestro Dios, pues podemos ser gente que está parada, como dice la Escritura, sobre una roca firme, algo sólido, algo que nos va a hacer permanecer, valga la redundancia, firmes en el día aún, en el día malo. Entonces el cristiano es el que menos debería de estar angustiado, afligido, preocupado. Dios nos tiene que ayudar, porque nuestra carne a veces ve las circunstancias y se angustia, se flaquea, pero tenemos que aprender a mirar a la roca, a la torre que es más alta que nosotros, ¿verdad? Solo Dios puede revelar el futuro y nadie más, y eso lo podemos ver en la Escritura aún desde en la antigüedad. Por ejemplo, a Faraón Dios le reveló el futuro que iba a acontecer sobre su pueblo Egipto. Le reveló Dios que iban a venir 7 años de abundancia
y que iban a venir 7 años de escasez. Esto lo hizo a través de un sueño. El faraón lo que vio fue que había 7 vacas gordas y después venían 7 vacas flacas y las vacas flacas se comían a las vacas gordas. Después el faraón vio otra vez en el sueño que había espigas de trigo robustas, fuertes, y después había otras que eran así todas marchitas, todas débiles, y que las débiles se comían a las fuertes, ¿verdad? Y Faraón estaba inquieto, pero Dios ahí tenía preparado a un siervo como José, y a través de él el Señor le reveló lo que ocurriría a Faraón, que vendrían 7 años de gran prosperidad, pero que después vendrían 7 años de hambre. Y cuando José se planta delante de Faraón para hablarle de parte de Dios, dice la Escritura lo siguiente: respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón, porque en Dios están las respuestas acerca también a veces del futuro, o generalmente acerca del futuro, perdón. Eso lo puede usted ahí encontrar en Génesis 41:16. A Nabucodonosor, otro hombre importante en la historia, un emperador que fue el primer emperador del imperio babilónico. Dios le reveló por medio de Daniel acerca de los imperios que se levantarían después, no solamente con él, sino después de él, los imperios que vendrían. Y Daniel también recibió de parte de Dios esta revelación del sueño que tenía Nabucodonosor, porque Nabucodonosor había visto una estatua muy grande, muy majestuosa, compuesta de oro, de plata, de bronce, de hierro, con barro, y Nabucodonosor estaba inquieto acerca de qué era eso, pero no vamos a hablar acerca de toda la revelación que Dios le dio, pero algo importante que Daniel también, cuando se planta como José, en este caso delante de Nabucodonosor, dice lo siguiente: Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, fíjese, ponga atención, está en Daniel capítulo 2. Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios, esa es una declaración bien importante, hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y Él, en su soberanía, en su autoridad divina, como dice Daniel, Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama, porque Nabucodonosor no le quiso revelar el sueño a los magos ni a los adivinos para que no le hicieran chapuza. Entonces Nabucodonosor les puso el reto de que me tienen que decir qué soñé y aparte me tienen que decir la interpretación del sueño. Entonces pues los astrólogos, como dice Daniel, los sabios, los magos, los adivinos, pues le dijeron a Nabucodonosor, pues si no nos dices el sueño, pues ¿cómo quieres que lo interpretemos? Pues el rey les dijo, pues precisamente no se los revelo para que no me hagan chapuza, no me hagan aquí trampa. Entonces me tienen que revelar el sueño, porque si de veras son sabios, adivinos, magos, hechiceros y saben las cosas, me tienen que decir el sueño y la revelación. Pero pues es evidentemente que en este caso, como en lo que nos enseña la Escritura, solamente Dios, como le dijo Daniel al rey, solamente Dios revela esos misterios y Él es el que tiene la potestad, la autoridad para revelarlos. Como lo refiere Segunda de Pedro 2:19, la palabra profética, la que viene de parte de Dios, es segura, es más segura. Sé que olvídese bueno, Walter Mercado ya pasó a peor vida, pero no podemos decir que Walter Mercado pasó a mejor vida, sino Walter Mercado pasó a peor vida, pero ni Walter Mercado, ni Amira, ni los adivinos, ni los hechiceros, ni el horóscopo nos puede revelar el futuro, ni es seguro. Lo único seguro es la palabra profética, la palabra que viene de parte de Dios, y es aquella que se ha cumplido y se está
cumpliendo. Y es una prueba, hermano, la palabra profética es una prueba de que la Biblia es la palabra de Dios. Dios ha hablado en el tiempo pasado y se ha cumplido, y hay cosas que ha hablado en el tiempo pasado y que no se han cumplido y se van a cumplir. Hay cosas que ha hablado Dios en el tiempo pasado y se están cumpliendo. Nosotros estamos viendo cumplimiento de cosas. Y así como ya se cumplió lo pasado, se están cumpliendo las cosas en el presente, también se van a cumplir las cosas que Dios ha dicho que van a suceder en su momento. Ningún otro libro se ha atrevido a revelar por anticipado la historia como la Biblia, como la Escritura. El hecho de que sucesos que han ocurrido y están ocurriendo entre las naciones han sido prescritos en la Escritura, en la Biblia, y es una de las mejores pruebas de que ella es inspirada y compuesta por el Dios viviente, por el Dios omnisciente. Así que nosotros podemos estar seguros en quién hemos creído, si es que realmente hemos creído en este Dios que nos ha revelado esto, nos da confianza, seguridad, no estamos creyendo patrañas, ni mentiras, ni cosas absurdas. La prueba profética es más convincente y duradera aún, hermano, que la de los milagros. Y esto es importante comentarlo, y le voy a decir por qué es más importante aún que los milagros. El valor de la profecía crece con el paso de los años. Crece como vamos viendo que las cosas se van cumpliendo, cómo Dios las ha ido cumpliendo desde el tiempo antiguo y cómo se van cumpliendo, decimos, caray, sí, nuestro Dios es real, nuestro Dios es un Dios vivo. En cambio, pues los milagros pues, tienen efecto en la persona que los experimenta, en el momento en que los experimenta, con la gente que los rodea, pero pues es un momento solamente y ya. Pero la palabra profética es más segura y permanente, ¿verdad? Entonces eso es importante. La profecía bíblica es importante entender que no puede más bien comprenderse de manera separada, no podemos tomar cosas aisladas, tenemos que tomarla toda en su conjunto y esta va a mantener una coherencia y una unidad que nosotros podemos ver como maravillosa. Usted, conforme vayamos viendo los profetas y todo lo que está en la Escritura, usted, de hecho, pues desde Génesis a Apocalipsis puede ver esa armonía, esa unidad que Dios manifiesta de las cosas que Él ha escrito. Hablando de las predicciones que se proclamaron, que están aquí en las Escrituras, son pruebas sobre las cuales usted puede y yo podemos apoyar nuestra fe. ¿Por qué? El Señor, fíjese lo que dijo en Juan 14:29. A sus discípulos les dijo, y ahora le he dicho estas cosas antes que sucedan, para que cuando sucedan, crean. No le dijo, por ejemplo, a los discípulos que era necesario que Él fuera a la cruz y que padeciera por mano de los escribas y de los fariseos y de los saduceos, de los religiosos, pero que al tercer día iba a resucitar. ¿Sí, verdad? No le dijo a Pedro, de cierto te digo que tú me vas a negar, ¿verdad? 3 veces antes de que el gallo cante, y sucedió. Y no le dijo el Señor a sus discípulos, uno de ustedes me va a entregar, y sucedió. Entonces, así es una muestra también de estas cosas. Esas predicciones de los profetas que vamos a estar estudiando durante este tiempo, que son, a veces la gente las quiere menospreciar. No, es que hay 3 Isaías, por ejemplo, cuando vemos Isaías, algunos escépticos, algunos críticos de la Escritura dicen, no, es que hubo 3 Isaías, ¿cómo Isaías pudo saber el nombre de Ciro? No, es que eso se escribió mucho después. Y entonces la gente incrédula, la gente que no conoce a Dios, pues quiere quitarle y restarle autoridad a esas cosas, pero pues está esa profecía y hay un montón más. O sea, porque no nos basamos solamente en esa profecía, hay toda la Escritura, ¿verdad? Entonces, es bien importante que nosotros tengamos esto presente, ¿verdad? Muchas cosas fueron contrarias a toda probabilidad y constituyen una prueba de la inspiración de la Escritura, ¿verdad? Aún los profetas mismos, cuando escribieron algunas cosas, ellos no alcanzaban a comprender todo lo que estaban escribiendo. Dios los estaba inspirando, Dios los estaba guiando, pero aún muchas cosas ellos no lo llegaron a entender. Por ejemplo, Daniel, dice en el capítulo 12, versículo 8 de Daniel, y yo oí, mas no entendí. O sea, Dios le dio se le mostró tales cosas, pero aún él se veía limitado a entender algunas cosas, mas no entendí. Zacarías mismo,
también ahí en Zacarías 4, del 4 al 5, expresa su ignorancia de la siguiente manera. El ángel está revelando a Zacarías, cuando lleguemos ahí vamos a verlo, pero el ángel le está revelando a Zacarías una visión y dice Zacarías: proseguí y hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y Zacarías le responde al ángel: no, Señor, no sé qué es. Entonces, fíjese lo tremendo, ¿verdad? Entonces, Pedro, refiriéndose a los profetas, él escribió lo siguiente ahí en su segunda epístola de Pedro. Dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Fíjese, note, que los profetas hablaron de todas estas cosas. A estos, está hablando Pedro de los profetas, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Permítame, por favor. Perdón. Entonces, mediante los profetas, el Espíritu Santo desde la antigüedad testificó respecto a la salvación que sería traída a nosotros los hombres por medio de la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Estos profetas, como dice Pedro, se dedicaron a investigar con el Señor, a buscar estas cosas, ¿verdad? Trataron de ellos encontrar el significado de estas palabras que recibían de parte de Dios. Y en este sentido podemos afirmar, como parte de esta meditación que estamos teniendo en esta noche, podemos afirmar que el mensaje central de la profecía es Cristo, es el Señor Jesús. Él es el mensaje principal. Fíjese, solamente voy a mencionar algunas cosas de la Escritura, así como luego dice nuestro hermano pastor amado, abuelo de pájaro, algunas cosas, porque vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando en este tema, todas estas cosas hermosas que están ahí escritas para nosotros, para nuestra fe, para que nos llenemos de ánimo, de confianza, de esperanza y estemos fuertes en el Señor. Génesis 3:15, ahí encontramos la primera promesa de salvación. Cuando el hombre, Adán y Eva cayeron, Dios les prometió que iba a levantar de la simiente de la mujer a un Salvador. Ahí está. En Génesis 12, cuando Dios llama a Abraham y le da una promesa, le dice a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y después pues, les voy a dar pasajes de esto, pero ahorita sí es para no entretenernos. Por ejemplo, Éxodo, capítulo 12, la Pascua, que es una profecía en forma de tipo que Pablo en 1 Corintios, capítulo 5, versículo 7, nos dice que la Pascua, nuestra Pascua es Cristo, que fue sacrificada por nosotros. Y así como los israelitas sacrificaban un cordero el día que salieron ellos de Egipto, y con eso, ¿verdad?, ellos encontraron la libertad de la esclavitud de Egipto y del faraón, así nosotros, nuestro Señor Jesucristo, fue crucificado por nosotros, muerto y resucitado, ¿verdad?, para nuestra liberación de la esclavitud, del pecado, del diablo, de las tinieblas y de la oscuridad que reina sobre nosotros antes de que lo conociéramos y sobre la gente que hoy a lo mejor alguien nos está escuchando y no ha tenido esta bendición. Hoy es el día aceptable de salvación para usted también. En Números 21, el Señor le ordenó a Moisés que levantara una serpiente de bronce, porque el pueblo, por causa de su rebeldía, Dios les envió serpientes que venenosas que los mordían y estaban muriendo por causa de su rebeldía y la dureza de su corazón para con el Señor. Y el Señor les dijo: levanta una serpiente, cualquiera que lo mirare a esta serpiente va a ser sano. Y el Señor Jesús en Juan capítulo 3 le dice a Nicodemo, pues así como Moisés levantó una serpiente en el desierto para que el pueblo fuera sanado de su rebeldía, de su pecado contra Dios,
así el Hijo del Hombre será levantado, para que cualquiera que lo mire a Él y ponga su confianza en Él, sea salvo, sea sano de su pecado, sea sano en su espíritu. Felipe le dice a Natanael, hemos hallado, en Juan 1:45, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Hemos hallado así como está, ¿qué? Escrito en la ley y en los profetas. Lo hemos hallado, lo hemos encontrado. Así que la Escritura nos revela a Jesús. Si nosotros, amado, nuestra insistencia a leer la palabra, a meditar en la palabra, a obedecer la palabra, a considerar la palabra, es pues con el deseo de que nos encontremos cada vez más con Jesús, seamos más como Jesús, estemos más cerca de Jesús, caminemos de la mano de Jesús. Amén. Hay numerosos salmos proféticos que hablan acerca de nuestro Señor y Salvador, de su muerte, de su sepultura. El Salmo 2, el Salmo 22, el Salmo 40, el Salmo 45, el Salmo 72, el Salmo 110. Hay muchos salmos que nos hablan de que Jesús iba a ser traicionado, de que Él no iba a quedarse en el sepulcro más que 3 días, etcétera, etcétera. Usted va a encontrar tantas cosas ahí hermosas que están en la palabra, profetizadas de antemano. Y Apocalipsis 19:10 dice que el espíritu, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. La profecía nos va a hablar de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de su persona, de su obra, de lo que Él sufrió, pero también de su suficiencia en el presente. Jesús es suficiente para nosotros hoy. Sufrió en el pasado y ese sufrimiento hoy nos sigue a nosotros alcanzando y bendiciendo. Pero a hoy, su resurrección y el hecho de que Él esté a la diestra del Padre, esperando a que sus enemigos sean puestos por estrella de sus pies, nos manifiesta también su suficiencia. Pero también la profecía nos va a hablar de su soberanía futura, porque Jesús, como Él dice, le dijeron los ángeles a sus discípulos cuando Él ascendía, así como le están viendo ascender, Él también va a regresar y va a poner a todos sus enemigos por estrado. Esa profecía todavía no se cumple, ¿sale? Esa profecía del Salmo 2 todavía no se cumple, pero Él va a venir y va a someter a todos sus enemigos bajo sus pies, literalmente, no es en sentido espiritual. Pedro en su sermón, después del milagro de sanar a un cojo, juntamente con Juan en Hechos 3, del 12 al 26, dice lo siguiente. Está larga la escritura, pero por si no leyó hoy, pues vamos a leer juntos. ¿Sale? Ese es mal chiste, pero ahí va. Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué os maravilláis de este milagro? Es lo que está diciendo Pedro. ¿O por qué ponen los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a Y de paso, pues es una bofetada con guante blanco para todos los que andan ahí milagreros y que andan presumiendo y haciendo aspavientos porque Dios los llega a usar en su misericordia para hacer milagros en otros. Este es un versículo contundente contra todo ese orgullo espiritual que anda por ahí regado en este mundo. Pero sigamos, no es nuestro tema. Versículo 13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pidieron que se os diese un homicida y mataron al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Amén. Entonces, Jesús murió, pero resucitó. Amén. Y vive y va a venir otra vez. Versículo 16. Y por la fe en su nombre, fíjese, a que vosotros ven y conocen, el cojo que había sido sanado, le ha confirmado su nombre y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros.
Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Mesías o su Cristo había de padecer. Eso ya estaba escrito y se cumplió. Pero eso es maravilloso. Cuando usted lee, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, dice como está escrito, como está escrito, como está escrito, como está escrito. Porque en Jesús se cumplieron todas estas cosas y se van a seguir cumpliendo. Dice, así que arrepentíos, amigo y hermano, y todos aquí estamos incluidos, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de alivio. El lunes estábamos estudiando con los varones esa escritura de Lucas 4, pues se sigue cumpliendo y se va a seguir cumpliendo en todos aquellos que quieran recibir de parte de Dios esto que el Señor tiene para nosotros. Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. ¿Cómo fue antes anunciado? Por los profetas, por la ley y los profetas, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba. El original ahí, el sentido es que el cielo retenga, que lo mantenga ahí, hasta que los tiempos de la restauración de todas las cosas se den. De que habló Dios también esas cosas por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo, desde Génesis hasta Malaquías. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta, hablando de Jesús, en este caso, será desarraigado del pueblo. Y todos los profetas, fíjese el versículo 24, y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, diciendo a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente hablando de los judíos, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Este mensaje después Pedro lo dijo en otras palabras a Cornelio, se sigue cumpliendo, tanto para los judíos como para los gentiles. Entonces, es una gran, hermosa palabra esta también, ¿verdad? Que nos habla acerca del cumplimiento de las profecías en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, es importante estudiar a los profetas y la profecía bíblica, evidentemente bajo la dirección del Espíritu Santo. Tenemos que someter nuestra mente, nuestro corazón al Espíritu Santo, que Él nos guíe, que Él nos ayude para no estar, lo decimos una y otra vez, para no sacar cosas de su contexto, para no estar inventando cosas que no dice la Escritura, para estar alucinando, como ya comentamos en algún otro momento. Porque hacerlo así, guiados por la dirección del Espíritu Santo, nos va a enriquecer grandemente, hermano. Yo le animo a que usted estudie la palabra, estudiemos la palabra, leamos la palabra, meditemos la palabra, obedezcamos la palabra. Es importante considerar lo que dice la Escritura acerca, dice 1 Tesalonicenses 5:20, no menospreciéis las profecías. Está hablando no solamente de cuando en el culto hay manifestación del don de profecía, no, la Escritura está hablando desde lo escrito, desde allá, desde Génesis. No menospreciemos la profecía, no menospreciemos a veces los mensajes que recibimos, que también son palabra de Dios. Somos portavoces, somos instrumentos inútiles, somos barro en sus manos, somos como el burro de la burra de Balaam. Somos solamente, abrimos la boca, pero que el Señor nos ayude a hablar su palabra en verdad. Pero no debemos menospreciar la profecía. Jesús le recriminó a sus discípulos esta falta de atención. El Señor les dijo ahí en Lucas 24:13 al 25. Está largo el pasaje, ustedes estudian en su casa, pero no solamente vamos a leer unos versículos. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, oh insensatos, porque el Señor ya había resucitado, y estos discípulos que iban camino a Emaús, pues iban ahí todos acongojados, tristes, porque pues el Señor había muerto, ya había resucitado, pero ellos no creían en eso, estaban incrédulos, no sabían algunos todavía que el Señor había resucitado.
¿verdad? Y entonces el Señor se manifestó a estos discípulos y Él les dijo, se acercó a ellos y les dijo, ¿por qué estaban así todos cabizbajos, todos agüitados, como luego nos pasa a nosotros los cristianos? Empiezan a haber circunstancias adversas en nuestras vidas y en lugar de poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, nos achicopalamos, nos entristecemos y creemos que ya no hay solución ni hay esperanza. Pero si creemos en nuestro Dios, hay solución y esperanza. Entonces Jesús se acerca con ellos y empieza a platicar. Le dicen, no, que no te has enterado de lo que ha acontecido. Pues el Señor, pues para seguir la plática y ver lo que ve en sus corazones, le dice, no, ¿qué pasó? A ver, díganme, platíquenme. No, mira que esto. Y él empiezan a decir cómo Jesús, varón virtuoso, que poderoso en milagros y en palabra, pues fue entregado y muerto y pues ya estaban todos desconsolados, ¿verdad? Y entonces el Señor les dice lo siguiente, oh insensatos, ponga atención porque eso nos pasa también a nosotros. Es una palabra que Dios nos tiene que sacudir también. Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. A veces así somos nosotros, somos insensatos, somos tardos de corazón. El Señor nos dice, no temas, pueblo mío, yo soy tu Dios que te esfuerzo, no te dejaré ni te desampararé. A lo mejor vas a pasar por el fuego, a lo mejor vas a pasar por aguas cenagosas, a lo mejor por ríos impetuosos, a lo mejor vas a pasar por circunstancias tremendas y adversas en tu vida que vas a sentir que te mueres, pero yo soy tu Dios que te va a librar. Y bueno, pues hay un montón de palabras de ese tipo, ¿no? Y así podríamos estar hablando y hablando de cosas que están ahí en la Escritura. Y entonces nos dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Que si nos vamos a morir, sí, amén, nos vamos a morir, porque ¿quién que no hay que se vaya a morir? Entonces no tememos, el cristiano no teme. ¿Por qué? ¿Qué le dijo Jesús? María, cuando murió Lázaro y lo iba a resucitar, el que en mí crea, o que esté muerto, así que no temamos, hermano, tranquilos. Y el Señor le sigue diciendo, no era necesario que el Cristo o el Mesías padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y fíjese el versículo 27 de Lucas 24. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. Tremendo la enseñanza que el Señor empezó a revelarles. Fue así, como nosotros decimos vuelo de pájaro, ¿no? El Señor fue así súper bien concreto y llevándolos, miren lo que dice Isaías, lo que dice Jeremías, lo que dice Daniel y tras, uno tras otro. Por todos los profetas les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Tremenda cosa, tremenda situación, como en todas las escrituras hay algún aspecto que nos va a revelar algo de nuestro hermoso y precioso Señor y Salvador. Amén. Es tremendo la hermosura de nuestro Dios y su revelación a través de su palabra. Entonces, como vemos, hay muchas razones para estudiar acerca de los profetas y de la profecía bíblica y pues solamente déjenme agregar algunas más, si no son suficientes estas, ¿verdad? Conocer a los profetas y la profecía nos va a ayudar a conocer y comprender la mente de Dios. Vamos a poder, como dice el Señor, a veces Él nos tiene que decir así como le dijo a su pueblo, es que mis caminos no son sus caminos y mis pensamientos no son sus pensamientos, porque están así tan lejos el cielo y la tierra, mis pensamientos de sus pensamientos. Pero precisamente la Escritura, la profecía nos va a ayudar a que nuestros caminos se alineen y sean los caminos del Señor. Que nuestros pensamientos sean los pensamientos de nuestro Dios. Eso nos va a ayudar. Amós 3:7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos. Cuando usted empieza a leer el Apocalipsis no es para teólogos ni para grandes avanzados. El Señor dice, bienaventurados los que leen estas cosas. Nos está hablando a nosotros, cristianos vulgares, simples y corrientes. Amén. Es para nosotros. Y Dios, si nosotros somos siervos de Él, estamos caminando de su mano, estamos caminando con Él, Él nos va a revelar las cosas y nos va a ir mostrando su perfecta voluntad. Amén. La profecía también, como dice Pedro, va a ser una luz en los tiempos de oscuridad y de confusión que hay en este mundo que cada día
van ocurriendo cosas de una manera más, como dice Daniel dice que la ciencia se va a aumentar, pero la ciencia va a aumentar todavía está aumentando de manera exponencial, amado. La ciencia, el conocimiento, la soberbia, todas las cosas que están preparando el terreno para un gobierno mundial. Cada vez ya se habla más de gobierno mundial. Cada vez es más constante que se habla de la necesidad de un gobierno mundial. Cada vez se habla más de eso. Eso lo vamos a ver después en su momento. Pero ¿qué nos va a ayudar a nosotros mantenernos firmes en los días oscuros y de confusión? Pues la palabra de Dios, la profecía. Con respecto al futuro, porque a veces nos preocupa el futuro. Ay, hermano, que si no va, a ver, fíjese, le voy a poner una cosa. Ay, que si la iglesia no nos volvemos a congregar como nos congregábamos antes. ¿Usted cree que la iglesia, fíjese lo que le voy a decir, la iglesia va a menguar? ¿Por qué? Porque Dios dijo en su palabra que Él iba a edificar su iglesia sobre la roca, hablando de Jesús, y que las puertas del Hades o las puertas del infierno, de las tinieblas, no iban a prevalecer contra su iglesia. ¿Te das cuenta? Entonces, a lo mejor no nos podremos reunir, déjeme ponerle en ese extremo, como antes, pero eso no va a impedir que la iglesia siga, como dice un canto antiguo, firme y adelante. De eso estamos seguros porque Dios, ¿qué? Porque Dios lo dice, amén. Así es que, con respecto al futuro, ¿verdad? Ahí decía un autor que hay 3 actitudes que uno puede tener ante el futuro, ante el porvenir. Pues la primera es ser indiferentes ante lo que pueda acontecer, pues no me importa, me tiene sin cuidado. La segunda es temor. Con mucha gente está temerosa, que si la cartilla del COVID, que si en algunos lados, si no estás vacunado te la van a hacer de emoción. En algunos lados ya te la están haciendo de emoción por no vacunarte, no te van a dejar entrar, no te van a dejar salir. O sea, está tremenda la cosa en algunos países, pero no en todos. Pero al cristiano le debe de tomar eso así con temor y está todo apantallado, ciscado por eso. Para nada, ¿verdad? Bueno, pero la gente puede estar llena de temor, esa es la otra actitud. La otra actitud ante el futuro es tener esperanza. El cristiano, si somos cristianos que estamos caminando conforme al Señor, pues no debemos ser indiferentes, porque como también nos ha recordado a veces nuestro hermano pastor, quien ve el mal y no se apercibe, ¿verdad? Pues hay que estar prevenido, no hay que estar ahí de tonto. Pero no nos vamos a llenar de temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, pero el cristiano que cree en la palabra de Dios, en la profecía, en su Dios, soberano, eterno, omnisciente, omnipotente, ¿qué hace? Pues tiene esperanza, no se amedrenta ante el futuro. Así es que el cristiano que hace esto, el creyente que cree en su Dios y en lo que Él ha dicho, de cara al futuro, pues para él hay consuelo, hay esperanza, ¿verdad? Para aquellos creyentes que aman, que estudian y obedecen la palabra de Dios, hay consuelo y hay esperanza. Romanos 15:4 dice lo siguiente, y con esto acabo. Porque las cosas que se escribieron antes, cuando Pablo está escribiendo Romanos, no existía Nuevo Testamento. O sea, se estaba refiriendo a puro Antiguo Testamento, de Génesis a Malaquías. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. O sea, el cristiano es el que más debe de ver el futuro con esperanza, con ánimo. A lo mejor sí estarás en tu departamento de 4x4, no sé de cuánto sea, pero el cristiano ve las cosas con esperanza. Tiene un futuro, el cristiano tiene un futuro promisorio.
El cristiano tiene un futuro hermoso que está por venir, ¿verdad? Nos vamos a encontrar con nuestro Dios. Vamos a experimentar cosas que ojo no vio ni oído. Ya vamos a estar ante la gloria de nuestro Dios, en un lugar hermoso, disfrutando de su presencia. Y vamos a ser testigos de lo que Él va a hacer con estos cielos y esta tierra. Los va a hacer nuevos, va a hacer cosas maravillosas. Y entonces pues nosotros podemos mirar con eso, con esperanza, caminar adelante y seguir de la mano de nuestro Dios. Así que, hermano, primeramente el Señor, la próxima vez que estemos por aquí ya vamos a entrar de lleno a estudiar los profetas. Estoy deshojando la margarita, si los estudiamos en forma cronológica o los estudiamos como lo tenemos en las Escrituras, pero sea ahora sí que haya sido como haya sido, o sea como vaya a ser, vamos a estudiar los profetas. No vamos a estudiarlos a detalle, pero sí yo quiero como objetivo es que usted cuando terminemos esta serie, pues ya tenga una idea de pues, por dónde va la cosa y nos edifiquemos en nuestra fe, en nuestra confianza en el Señor y sigamos creciendo para la gloria de nuestro Dios, y esto nos ayude también a ser testigos y estar seguros del testimonio que podemos darle a la gente. Tenemos un Dios veraz, un Dios verdadero, y nos queda más que proclamarlo. Si alguien lo quiere creer, pues qué bueno, hallará la bendición y la vida eterna. Y si alguien no quiere hacerlo, pues nos duele, pero no hay más que hacer.